Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. ¿Cómo está tu espíritu? Completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Cuando tú buscas en el diccionario la palabra escuchar, ¿no? Dice que es prestar atención. Bueno, a veces estamos así y pensamos que está prestando atención mucho las personas, pero lo cierto es que la mente está en otra parte, ¿me entiendes? Por eso dice el Señor, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Lo primero que tenemos que hacer es agarrar esa mente y dejar todos los problemas fuera de aquí. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a traer cosas nuevas. Y como nos trae cosas nuevas, hay un cielo nuevo y una nueva tierra. ¿Dónde? Ahí afuera. No, en ti. Porque el asunto aquí está en que todas las cosas están en nosotros. Y nosotros creemos que están fuera de nosotros. Por eso somos como un vaso. Y a veces sentimos que el vaso como que está full, está lleno, ya no le cabe ni una gota más. Y se desborda el vaso. Entonces cuando se desborda el vaso, entra la ira, entra todo, ¿me entiendes? Y terminamos nosotros entonces según la carne y no según el espíritu. Pero muchas veces queremos estar en el espíritu. Y no se dejan querer lo que nos rodean, los que están a nuestro alrededor. Por eso a Dios se le conoce como Dios de familia. Es importante que todos tengan la misma mente y el mismo parecer. Si el esposo tiene una forma de pensar, la esposa tiene una forma de pensar diferente, los hijos cada uno tienen una forma de pensar diferente, entonces resulta que esto no va a funcionar. Porque cuando todos son caciques, entonces ¿dónde está la tribu? ¿Me entiendes? Entonces tienen que, primero que todo, poner a alguien como un cacique entre la familia. Casi siempre, según las escrituras, es el papá. ¿Me entiendes? El cacique. Y después del papá, ¿quién viene? La mamá. La mamá. Porque cuando el papá sale a trabajar, ¿quién pone el orden en su casa? La mamá. La mamá. Mira lo importante de todo esto. Y después de la mamá, ¿quién viene? Los abuelos. El hijo mayor. Porque la abuela, el hombre, el que se casa quiere. ¿Me entiendes? Y ahí no está abuela ni abuelo. Ahí está el papá, la mamá, el hijo mayor, luego el otro hijo y luego el otro hijo, sean hijo varón o hembra. Pero de esa forma las cosas empiezan a funcionar mejor. Entonces, el título de hoy se llama Es tiempo de reformar todas las cosas. Es tiempo de entender. Lo voy a plantear de esta forma. Si nosotros vemos una pirámide, ¿verdad? En una pirámide está una piedra angular arriba, ¿verdad? Entonces resulta que vamos a poner a papá aquí, en esta parte de abajo de la pirámide, y a mamá en esta parte de abajo. Entonces tienen los dos que irse acercando. Yo oí hablar a alguien sobre estas cosas y me pareció un ejemplo muy bueno, ¿no? Porque si los dos van vía a donde está quién, la cabeza ¿quién es? El Señor. Cristo, el Señor. Entonces si los dos piensan como piensa el Señor, entonces el Señor está puesto como Señor de la casa. Y el Señor es claro cuando dice en Efesios, en el capítulo 5, desde el versículo 21 al 33, que el hombre tiene que amar a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Pero resulta que la mujer tiene que respetar al marido. Si no hay respeto, es difícil que se termine de expresar aquel amor. ¿Sí vamos comprendiendo? Tiempo de reformar todas las cosas. Entonces tenemos que poner primeramente a Cristo en nuestros hogares. Pero ¿cómo podemos poner a Cristo? Porque
Unos hablan de Cristo de Nazaret, otros hablan de otro Jesús, y otros de Jesús solo, otros de Jehová, otros. Entonces, difícilmente se ponen de acuerdo. Asimismo están las congregaciones. No están de acuerdo. En todo círculo religioso se escucha de alguna doctrina y cada una es diferente en su denominación o secta. Cada una piensa como quiere y cada uno pone su propia forma de pensar. Agarra de la escritura y empiezan a hablar como si hablara el Señor. Como si hablara el Señor. Pero lo cierto es que cuando tú tomas tú mismo las escrituras, tú ves que el Señor no está hablando por esas personas. ¿Sí vamos comprendiendo? ¿Cómo podemos nosotros saber si la doctrina es verdadera o es falsa? Necesitamos saber porque hay muchas doctrinas diversas. Pero ¿cómo podemos saber si es verdadera o es falsa? El Señor le decía a Poncio Pilato, ¿no? Poncio Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y el Señor se quedó callado. No le dio la gana de responderle a Poncio Pilato. Y lo cierto era que simplemente con verlo, Pilato debiera de saber que es la verdad. Porque Él es la verdad. Él es la verdad. Su forma de actuar. ¿Cómo actuaba Cristo? Bueno, yo vengo a ser conforme a lo que está escrito. Entonces si en un matrimonio agarran Efesios capítulo 5 de 21 al 33 y dice que el hombre tiene que amar a su mujer como Cristo a la iglesia y la mujer tiene que respetar a su marido, entonces eso va a funcionar. Porque estamos pensando de la misma manera que el Señor nuestro Dios nos está diciendo cómo hacerlo. Entonces la iglesia, todas las congregaciones tienen que poner primeramente a Cristo como su pastor. Y lo cierto es que hay muchos pastores y no dejan que Cristo los pastoree. Eso es un error que están cometiendo. El llevar a la imagen, el no explicar bien el asunto de José Gregorio, la Chinita, la Virgen María, San José, San Pablo, San Antonio, etc. El no explicarlos bien, sino que tomar una imagen, permitir que la gente adore aquella imagen, es el error. Pero si ellos dicen, estos son ejemplos de santidad, estos son ejemplos de un comportamiento adecuado según lo que Dios había escrito de cómo se debiera de comportar un ser humano, en su amabilidad, su bondad, su carisma, el deseo de ayudar al prójimo, entonces las cosas fueran aquí diferentes. Porque entonces no se adorara la imagen del doctor José Gregorio Hernández, pero sí se les hablara a los hermanos de lo que hizo José Gregorio Hernández. No es lo mismo enseñarles a adorar una estatua que explicarles que esa persona en su momento determinado hizo el bien. Y que nosotros, ese bien que hizo esa persona, ¿por qué lo haría? ¿Porque él era bueno o porque Dios estaba en él? Que Dios estaba en él. Porque el único bueno es Dios. Entonces, como Dios obró en él, también Dios obra hoy en vosotros. Y eso es lo importante. Entonces, el problema no está fuera de nosotros, el problema está dentro de nosotros. Nosotros tenemos que comprender quiénes somos, de dónde venimos, lo que venimos a hacer y a dónde vamos. Porque estamos viviendo la vida como si mañana se muriera y como si no importara nada más. Pero lo cierto es que estamos dejando generaciones y esas generaciones van a hacer lo que nosotros les enseñamos que fuera. Por eso está escrito en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, o sea, cuando sea adulto, jamás se apartará de Dios. Mira lo importante que es instruir al niño en el camino del Señor. Entonces, aun cuando el Evangelio, las buenas nuevas o doctrina de Dios dice que hablemos todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones. Si debiéramos de hablar todos una misma cosa, ¿verdad? Debieran de los llamados pastores ponerse de acuerdo. Yo no puedo hablar
una doctrina que sea separada. Pero para eso yo tengo que tener citas bíblicas que amparen lo que yo estoy diciendo. Entonces, fíjate esto. El apóstol Pablo lo hizo. ¿Cómo hizo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos advierte sobre todas estas enseñanzas o doctrinas y nos aclara cuál es la verdadera doctrina o buenas nuevas del Señor Dios Todopoderoso y Evangelio, del Evangelio de Dios. Primero a los Corintios capítulo 1 versículo 10. El apóstol Pablo nos ruega, nos suplica y nos dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Cristo bendito, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Para que nosotros podamos llegar a esto, tenemos que irnos al principio. ¿A quién le dieron los evangelios de Dios? Bueno, hay dos evangelios, no hay más. Solamente hay dos evangelios. El evangelio de la circuncisión que se le dio a Pedro y el evangelio de la incircuncisión que se le dio a Pablo. Por eso, cuando yo rompo la Biblia, no, yo agarro las 14 cartas de Pablo que están en las Sagradas Escrituras y me las como. Entonces aprendo desde Génesis hasta Apocalipsis. Mientras que Pedro lo que me enseña es desde Éxodo, o sea, los libros de Deuteronomio, porque Pedro lo que está hablando es de la ley de Moisés. Pedro le está hablando a los de la circuncisión. Y el único mensaje que trae Pedro es decirle a los circuncisos, o sea, a los israelitas, a los judíos que están allá en Asia, a los que están allá en Israel, decirle: mire, este Cristo, ¿verdad?, nos tomó a nosotros 12 para dar testimonio que Él era el que vino a cumplir todo lo que dijeron los profetas, desde Moisés hasta Juan el Bautista. Eso era todo el evangelio de Pedro. Ahí no, Pedro no tiene que decir absolutamente más nada, porque Pedro, la verdad es que no sabe nada más. Lo único que tiene que venir Pedro es a dar testimonio de que Cristo de Nazaret vino como cordero al matadero para el perdón de nuestros pecados. Y si Él murió por el perdón de nuestros pecados, se supone que no debe haber más pecado entre nosotros. Se supone. Y para eso es imitar a Cristo, ¿verdad? Pero nadie va a poder imitar a Cristo mientras que no conozca a Pablo, que fue imitador de Él. Ahora bien, mira cómo dice el amado apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, 7 y 8. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, ¿a quién? A Pablo, como a Pedro, el de la circuncisión. Hay 2 evangelios nada más. No 4 evangelios según Mateo, según San Lucas, según San Juan. No. Esos son libros históricos. Te hablan de la historia de Cristo de Nazaret. Te dan testimonio de lo que Él vino a hacer aquí en la tierra y cómo vino a cumplir las Escrituras. Eso es lo que hacen estos evangelios según ellos, no según Dios. Según Dios le dio uno solo a Pedro. ¿Cuál era el evangelio de la circuncisión? ¿Cuál era el mensaje, las buenas nuevas? Este Cristo es aquel de los cuales hablaron los profetas que había de venir para el perdón de pecados. Eso era todo lo que tenía que decir Pedro. Pablo da testimonio de esto, viendo que había esa confusión y que cada uno tiraba para lo suyo, y unos eran bautizados en Apolo y otros bautizados en Pedro y otros bautizados en Cristo y otros bautizados en Pablo. Entonces Pablo le decía a ellos: un momentico, a mí no me mandaron a bautizar, sino a predicar el evangelio. O sea, ustedes tienen un espíritu de error, ustedes todos están confundidos. Pero ¿cómo se podía resolver aquel rollo allá? Era muy difícil, porque apenas el Señor había muerto, apenas ellos andaban con aquella locura de las buenas nuevas. Pero en este tiempo nosotros sí tenemos la capacidad, precisamente por estar escrito en aquel tiempo, hablando de
Y ahorita sí nosotros podemos desenredar todo ese hilo que está enredado y empezar a sacar la cebra y acomodar lo terrenal a lo terrenal y lo celestial a lo celestial. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en Éxodo, en el capítulo 20 del 1 al 5, que claramente el Espíritu de Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo de Israel que eres el único Dios verdadero y que no acepta porque es celoso que se hagan imágenes para adorarlas y arrodillarse delante de ellas. Eso lo dice literalmente Éxodo capítulo 20 del 1 al 5. Sin embargo, hasta el último tiempo Israel seguía haciendo sus estatuitas, poniéndole incienso, agarrando mirra y estoraque y quemándoles para solicitarles ayuda. Aun cuando Dios los sacó de la mano, según las escrituras, de la esclavitud que tuvieron por 400 años. Y nosotros terminamos siendo igualitos. O sea, de no creer a pesar de todo lo que hace por nosotros. Es tiempo ahora de reformar todas las cosas. Es tiempo que nosotros pongamos las cosas en orden y empecemos a obedecer a Dios, a vivir por ella. El amado apóstol Pablo, que habla de los dos evangelios y dice, antes por el contrario, como vieron, que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Pablo es el apóstol de gracia. Pedro es el apóstol de la circuncisión, o sea, todavía estaba bajo la ley. Pedro fue tomado por Cristo de Nazaret. Pablo es tomado por Cristo resucitado. Si nosotros empezamos a poner a cada uno en su lugar, nosotros podemos llevarle fruto a Dios, como dice en Romanos capítulo 7, versículo 4. Porque hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se llamaba el cuerpo de Cristo? Cristo de Nazaret. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para ser de otro. ¿Quién otro? Del que resucitó de los muertos. Este es otro. A fin de poderle llevar frutos a Dios. Esto quiere decir que si yo sigo en las enseñanzas de Cristo de Nazaret, yo no puedo llevarle frutos a Dios. Como está escrito en Hebreo, en el capítulo 6, versículo 1 y 2. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios, doctrina de bautismo de agua, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Todas estas cosas fueron hasta Juan. Con Cristo de Nazaret llegaron hasta ahí. Cuando Él murió en la cruz, ahí hubo una reforma de todas las cosas, pero nadie la ha entendido hasta ahora. Y ahora es que nosotros nos vamos a poner al día con el Señor. Como está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Cristo. ¿Siervo de quién? De Cristo. Llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Es de notar que no dice aquí, en ningún momento dice, ¿verdad? Que es un evangelio según San Pablo. No, este no es un evangelio según San Pablo. Esto es el evangelio de Dios. Si tú quieres estar conforme a la verdad del evangelio, tú tienes que separar a Pedro de Pablo y a Pablo de Pedro. Si nosotros agarramos de Pedro y agarramos de Pablo y lo mezclamos y todo lo demás sin saber lo que cada uno está diciendo, nosotros nunca vamos a poder llegar a la perfección. O sea que la carne va a seguir jugando en nosotros un papel muy importante para separarnos de Dios. Mientras que si nosotros empezamos a comprender todo lo que está escrito por el amado apóstol Pablo, nosotros podemos entrar ya en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos no está fuera de nosotros, sino en nosotros. Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos está cerca. El Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado, hablando de lo que él sabía y de lo que él tenía en su corazón. Y Pablo dice, yo predico el reino de los cielos.
Si Pablo predica el reino de los cielos y nosotros somos imitadores de Pablo, como Pablo es imitador del Señor, ¿dónde estaría el reino de los cielos entonces? ¿O dónde mejor? ¿Dónde estaríamos nosotros? Entre vosotros. En el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es la palabra de Dios, que esa tiene que estar ¿dónde? En nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón puesta. ¿Y cómo se puede hacer? Cuando empezamos a separar, cuando empezamos a investigar, cuando empezamos a ordenar. ¿Ve? Un nuevo orden. En Gálatas, en el capítulo 1, 11 y 12, escribe el amado apóstol Pablo aclarando estas cosas. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo resucitado. Pablo está diciendo aquí así de claro que él no recibió el evangelio ni por Cristo de Nazaret, ¿verdad? Ni por Pedro, sino por revelación de Cristo resucitado. ¿Por qué Pablo no lo recibió ni de Cristo de Nazaret? Porque Pablo no anduvo con Cristo de Nazaret. ¿Y por qué no lo recibió de Pedro? Porque qué nuevo le podía decir Pedro a Pablo, si más bien Pedro dice, el hermano Saulo, que escribe muy difícil de entender. Pedro ni siquiera entendía nada. Esa es la verdad. Pedro fue tomado con los dos, con los otros 11, simplemente para dar testimonio de todo lo que ocurría, o sea, la historia de Cristo de Nazaret. Pablo viene a traer las revelaciones de por qué han ocurrido todas estas cosas. ¿Y para qué? Para que nosotros se nos abra el sentido del entendimiento y comprendamos de dónde venimos, lo que vinimos a hacer, a dónde vamos. Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. Mire, hasta el día de hoy han agarrado la Biblia o las religiones como comercio. Es un comercio. De hecho, a mí me vino una persona a proponerme que por qué no montábamos una iglesia, o sea, en los Estados Unidos, que allá pagaban muchos diezmos. Cuando me digo así, ¿cuál era el interés? En ese mismo instante, porque a mí me gustó la primera parte, cuando iba, me gustó. Ir a otra parte, predicar este evangelio, llevarla a las naciones, perfecto. Pero cuando me habló de que allá dan muchos diezmos, o sea, si nosotros ni siquiera cobramos diezmos, nosotros no cobramos diezmos, y la siembra que se está recogiendo aquí se le está entregando junto, porque la misma persona se le dice, precisamente para evitarnos estas cosas, se le dice, hoy te toca a ti, hoy te toca a este niño, hoy le estoy dando un niño y un adulto semanal. Y se le dice a la persona para que vaya y lo agarre de allá mismo donde ponen la siembra, para que haya claridad. Hermano, y el ministro y el ministerio, bueno, los hermanos que ya tienen conocimiento, que tienen una mente amplia, entonces me llaman y me dicen, bendecido, esta siembra es para usted. Entonces de ahí yo tengo ya para el ministerio y para mí, de lo que me siembra a mí, porque lo de la iglesia es de la iglesia. Así debieran de hacerlo todos los ministros, o simplemente vivir también del trabajo. Para eso nos esforzamos y hacemos pancitos, para la gloria de Dios. ¿Ven? Así que lo que es la doctrina ha sido muy tergiversada. Y nosotros, bueno, sí, yo voy para Fátima. Pero en Fátima, ¿qué me enseña? Es como llevar a nuestros hijos a un colegio donde no los educan bien. ¿Qué nos enseñan en Fátima? A adorar a la Virgen, y hablan más de la Virgen que de Cristo.
¿O no es así? ¿Estoy mintiendo yo en lo que estoy diciendo? Sí. Y si vamos para Pentecostés, hablan más del diablo que de Dios. Y piden más los diezmos que hasta malditos te dicen sí. ¿O no es así? Y si nos vamos para los testigos de Jehová, entonces si tenéis una leve tribulación momentánea y tenéis que donarle sangre a alguien, que se muera, pero tú no le vas a donar sangre a nadie. Está bien eso, pienso yo y pregunto. ¿Serán doctrinas verdaderas? ¿Ah? Los solo Jesús. Son solo Jesús. Y resulta que ni siquiera saben si Jesús es el verdadero nombre del Cristo. No lo saben porque algunos lo llaman Yeshua, otros lo llaman Yeshua, otros lo llaman Joshua y otros lo llaman José. Entonces ellos se quedaron con solo Jesús. Así son los testigos de Jehová, que ni siquiera en los libros originales aparece la palabra Jehová por ninguna parte. Entonces, cuando nosotros investigamos y tenemos los pelos en la mano, nosotros le podemos decir, ustedes no están conformes a la verdad del Evangelio. No están, son una doctrina diversa, son una doctrina extraña, y así lo había hablado el amado apóstol Pablo de que esto iba a estar ocurriendo. Así como lo dice en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las altimañas del error. Pues es hora de reformar todas las cosas. ¿Dónde estás tú? ¿Tú estás por la carne o por el espíritu? ¿Tú estás adorando a cualquier Dios o al Dios verdadero? Como está escrito en Hebreos capítulo 9 y 10, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia. Miren, hice un ayuno de 3 días. Eso. Ayuno de 3 días. Le viene un problemita. No, el diablo me tiene mal. Voy a tener que tirarme un ayuno de 6 días más. Eso es como cuando el católico, apostólico y romano va a aquel brujo. Y entonces el brujo le hace una limpia y le da unos ramazos. Y entonces resulta que en 15 días tiene que volver a venir. ¿Por qué? Porque el problema es la conciencia. Hasta que nosotros no limpiemos la conciencia y mantengamos una limpia conciencia, los problemas siempre van a estar allí. Siempre. Porque aquí el asunto es que nosotros tenemos que reformar todas las cosas que tenemos adentro y empezar a vivir por el Espíritu. ¿Para qué? Para que Dios nos conceda todo lo que prometió. Porque tú con una limpia conciencia, tú le puedes entonces decir a Dios, como lo dijeron los israelitas, ¿verdad? Como lo dijo en Malaquías capítulo 3 y como también le reclamaron en Isaías capítulo 58. ¿Me entiendes? Pero esta vez Dios no nos va a decir, ustedes piden, ¿verdad? Que sea justo con ustedes, pero ustedes no son justos conmigo. Porque los israelitas le dijeron, pues, le pidieron a Dios justicia. Nosotros ayunamos toda la semana. Pero ese no es el ayuno que yo les pedí. Ustedes se ponen como en cama de silicio, se arrodillan, están toda la noche y todo el día orando. Pero yo no les pedí eso. Yo les pedí que ustedes compartan de lo que yo les doy, lo compartan con sus hermanos. Que ustedes coman y den de comer. Que ustedes abriguen al que tiene frío, al que está necesitado. Eso fue lo que yo les pedí. Entonces ellos pedían justicia de parte de Dios, pero ellos no estaban haciendo justicia. Y es lo que nosotros tenemos que analizar y decir, bueno, entonces yo voy a empezar a limpiarme la conciencia y a ser justo para que la justicia de Dios llegue sobre mí. Pues está escrito, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, gozo del Señor, entonces nacerá tu luz y te pondré como huerto del Edén. ¿Qué faltaba en el huerto del Edén? Y te pondré como manantial de agua donde su agua siempre fluye. Y reverdeceré tus huesos. Eso no es salud. Entonces, ¿qué necesita el ser humano? Salud, prosperidad económica, ¿verdad? No ser rico, pero tener que no te falte nada, por lo menos. ¿No sería eso bueno?
Pero ¿por qué el hombre se enferma? ¿Por qué se enferma? El hombre se enferma por culpa de sus hechos, por sus obras. Porque dice en Deuteronomio 32:39, yo soy y no hay dioses conmigo. Yo soy el que enfermo, yo soy el que sano. Yo soy el que doy la vida y yo soy el que la quito y no hay quien pueda librarte de mi mano. Entonces Dios es tan injusto para que nosotros seamos justos y resulta que Él nos enferme o nos hiera. ¿Sí me explico? Entonces, si nosotros mantenemos una limpia conciencia porque somos justos delante de los ojos de Dios, ¿y qué justicia? ¿De qué justicia estamos hablando? Estamos hablando de la justicia de honrar y obedecer el Evangelio de Dios. Si esto empieza, si lo empezamos a hacer, esto va a funcionar sobre nosotros. Y entonces nosotros vamos a tener una vida más plena. Suponete que nos muramos de 1 año o de 100, pero con una vida plena, con una vida tranquila, sobria. No es lo que necesita el hombre. ¿O para qué que busca a Dios al hombre? El hombre nada más busca a Dios cuando tiene problemas. Pero ¿por qué no somos agradecidos cuando no tenemos problemas? ¿Verdad? Y estamos ahí con Dios, alabando a Dios y glorificando a Dios con nuestras obras para que los problemas no lleguen nunca. ¿Sí me estoy explicando? Así que estos símbolos para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto a los que en cuanto se acercan a causa de la conciencia, ya que consiste solo en comida, bebida, diversidad y alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuesta hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Es tiempo de reformar todas las cosas. Empezamos de cero. Comenzamos desde hoy. Vamos a activar el espíritu. Vamos a andar según el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Vamos a obedecer lo que dice la piedra angular y acercarnos cada día más a esa piedra angular para que la mente de Cristo sea la que obra en nuestras casas. Por eso se nos llama templo de Dios. ¿Cómo creímos que van a ser las familias aquí? Unos niños creciendo con su padre, con su madre, amorosos ahí, dándoles puro amor, cariño, comprensión. ¿Qué creímos que van a ser esos niños sino grandes maestros del Señor? Personas humildes, personas con templanza y con amor al prójimo. Eso es lo que está el Señor creando, un pueblo nuevo. No era lo que ustedes tenían en mente. No es lo que ustedes le están pidiendo a Dios. No es que esperan morirse para irse para el cielo porque eso es lo que van a conseguir allá. No, porque somos tan cobardes. Aquí lo podemos construir. Aquí podemos construir ese pueblo de Dios. Y es lo que está haciendo el Señor con nosotros. Porque está levantando un edificio santo, agradable a Dios, como un culto racional de cada uno de nosotros. Como está escrito en Hebreos capítulo 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Con qué? Con la gracia. ¿Quién es el apóstol de la gracia? Entonces yo no puedo esperar que Pedro me enseñe la gracia. Porque Pedro no es el apóstol de la gracia. El apóstol de la gracia es Pablo. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han acercado a ellas. Como está escrito en Colosenses 2, 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si viviese en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gusten, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre. Mira, le llega ahí un pastor, pone un tarantín, levanta una iglesia y lo primero que hace es, las mujeres tienen que usar una falda hasta el tobillo. El Señor no dijo nunca, las mujeres usan la falda hasta el tobillo. Nunca. Dice, la mujer respete a su marido. Hay mujeres que usan la falda hasta el tobillo, pero si la falda se levanta igual y se quita. ¿No es mejor aprender a respetar al marido?
Entonces piensan muchas veces que el problema está en cómo se viste. Pablo dice que la mujer se vista decorosamente, con decoro, pero no dice en ningún momento que tiene que usar la falda hasta el tobillo. Eso no lo dice ahí. O sea, que respete. Y la forma de respetar la mujer a su marido es vestirse adecuadamente, pues. ¿O no es así? Pablo no se mete en la vida personal de nadie, como Cristo tampoco. Se mete en la vida espiritual. Le dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque cuando tú despiertas al Espíritu, el Espíritu hace la obra en tu carne. ¿Para cuántas cosas aprovecha la carne? Para nada. Para nada. Pero si el Espíritu está dormido, ¿qué está haciendo la carne? Fiesta. Eso es como papá y mamá salieron. Los niños quieren hacer desastre en su casa. ¿Ve? Cuando se les enseña respeto, entonces ya ellos no van a hacer desastre en su casa. Porque el que se les enseñó, respeto. Igualmente la mujer, igualmente el hombre. Si aprenden a respetarse unos a otros, esto va a funcionar. Si no se respetan, esto no va a funcionar, jamás. Pero si se respetan, entonces están bajo la gracia de Dios. Porque la gracia es respeto. El respeto, del respeto parte el amor. Así que no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han acercado a ella. Colosenses 2:20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si estuvieras en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, o sea, condúcete de esta forma, ni gustes ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas, a la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría y culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El hombre le puede decir a su mujer 500 millones de veces, vístete así, vístete asado. Pero cuando la mujer se lo quiere hacer, se lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no tiene respeto. Pero si tiene respeto en el Señor, nunca se lo hace. Jamás se lo va a hacer. ¿Por qué? Porque respeta a quién? Al Señor. ¿Y el Señor dónde está? ¿Y cómo te le escondes al Señor? ¿Cómo te le escapáis? Por eso lo importante es que en la nueva era, la hora de reformar todas las cosas es comprender que el Señor está ¿dónde? En nosotros. Si el Señor está en María, ¿cómo debo yo de tratar a María? Con respeto. Si el Señor está en el bendecido, ¿cómo debo de tratar al bendecido? Con respeto. Igualmente con nuestros hijos, igualmente con nuestras esposas, igualmente con nuestros maridos, con vuestros maridos. ¿Sí me explico? ¿Dónde está el Señor? Tenemos que aprender a ver al Señor. En las iglesias tradicionales están esperando que el Señor venga. ¿Cuándo van a ser perfectos? No pueden llegar a ser perfectos jamás, porque siempre están esperando que el Señor venga. Cuando vean que el Señor está entre ellos, el velo se quite y se conviertan al Señor, entonces respetarán a su prójimo. Y al respetar a su prójimo estarán amando a Dios. ¿De dónde está? En vosotros. ¿Vieron la lógica? Un poco de razonamiento. ¿Y es verdad o será mentira? Somos templo de Dios, dice la Biblia. Somos morada del Espíritu Santo, dice la Biblia. ¿O no es así? Si lo dice la Biblia, creemos que lo dijo el Señor. Si el Espíritu de Dios está en vosotros, ¿dónde está Dios? Entonces yo tengo que respetarlo porque el Espíritu de Dios está en ustedes. Respetando a ustedes, respeto a Dios. Y si respeto a Dios, le estoy demostrando amor a ustedes, ¿o no es así? Y resulta que estaríamos cumpliendo el primer mandamiento. Pero a veces no nos dejamos querer. Queremos
aplicársela. No, este es evangélico, vamos a llevarle 3 billetes de 10 todos rotos. No, este es evangélico, vamos a darle un billete de 5 todos rotos. Este es evangélico, no me dio el pan, mira, ve que vos soy de Cristo. Y con eso no se dejan querer. Porque yo no puedo decir que una persona que haga esta cosa, ¿verdad?, tiene el Espíritu de Dios activado, lo tiene dormido. Cree que se puede burlar de Dios, pero no se va a burlar de Dios. A la final, ese dinero a mí me lo va a dar Dios. Dios me lo repone. Pero esa persona tiene que pagar conforme a lo que hizo. Colosenses 3:25, ¿qué dice? Porque no haya sección de personas. Entonces imagínate tú, están sembrando para el día de la ira. Nosotros estamos un poquito más adelantados, ¿sí o no? Amén. Por eso, queridos hermanos, llamados pastores, curas y sacerdotes, tienes que entender lo que está escrito y hablar conforme a lo que está escrito. No es que te lo vas a imaginar, no, porque es que el otro lo hizo así. Tú no tienes que hacerlo como lo hizo el otro. Tú tienes que prestarle atención a Dios. Mira, presta atención, Isaías 58, en el título dice, el verdadero ayuno. ¿Cómo dice? El verdadero ayuno. Y si ahí en el título dice el verdadero ayuno, el verdadero es porque hay uno que es falso. Y el que es falso no lo hizo ni siquiera Cristo. Cristo en el día de reposo estaba comiendo espiga con los discípulos. Mira, ¿y sabes qué le llegaron a decir los fariseos? Mira, ¿por qué tus discípulos comen en un día de reposo? ¿Y sabes lo que le dijo? Bueno, cuando el esposo está con la esposa, Miguel Daniel, cuando el esposo está con la esposa, está de fiesta. ¿Está de qué? De fiesta. No hay luto. Habrá un momento, le dijo el Señor, que el esposo será quitado y entonces estará de luto. Cuando la gente está de luto, no come. No come. ¿Por qué no come? Porque está de luto, no le provoca, está triste. Pero cuando está de fiesta, hace fiesta, ¿verdad que sí? Por eso, cada sábado nosotros hacemos la fiesta del Señor para honrar la bendición con que Dios nos ha bendito con toda bendición. Cada sábado nosotros, de los que Dios nos ha proveído, ponemos algo aparte para cuando Dios llegue no se recoja ofrenda, sino que te puesta ahí de generosidad y no de exigencia nuestra. Compartimos el pan con nuestros hermanos. Cada uno lleva y entonces ese banquete que hacemos cada sábado para la fiesta del Señor. ¿Qué hay en la fiesta? En la fiesta hay comida, hay pasapalos y bebidas, ¿sí o no? Eso es lo que hacemos cada sábado. Hermanito, pero que hay unos que son así y unos que son asados. Mira, te voy a explicar algo. Dice en primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, que Dios agarró lo vil, lo menospreciado, lo que para el mundo es lo necio, la basura, la escoria. Lo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea que ese que está ahí, que de pronto entra en carne y todo lo demás, ese lo va a cambiar Dios. Y cuando Dios lo cambie, va a ser una maravilla delante de tus ojos, delante de los ojos de los hombres, delante de los ojos de los ángeles y delante aún de los ojos de Dios. Una maravilla. ¿Por qué? Porque Dios quien lo ha transformado. Y no es lo que está haciendo Dios con nosotros, una nueva creación. ¿Cómo se llama el estudio? Tiempo de reforma. Tiempo de reformar todas las cosas. Amén, lo recibe. Tito capítulo 1, versículo 11. Oído, amada. Así que todos ustedes que se oponen a esta sana doctrina, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Mira que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Traete los diezmos para quitarte los diablos. Aquí no, aquí el diablo quedó destruido.
¿Ah? Aquí el diablo es la carne que se activa. Y ahora esa carne está siendo, esos deseos carnales están siendo destruidos. O sea que ya no hay diablo. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Así que como nos aconseja el apóstol Pablo en Gálatas 5:1, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Al yugo de qué? La esclavitud. Bueno, los que están según la ley están bajo maldición según Gálatas 3:10. Así que tú te llamo que te traslades del mundo de las tinieblas al mundo de la ignorancia, a este reino del amado Hijo de Dios, porque el reino de los cielos está aquí y ahora donde estamos nosotros. Te invito cada sábado en la vereda del lago o aquí mismo en el barrio Teotiste de Gallego, avenida 8, número 23-60, Maracaibo, Venezuela. Mi número de teléfono es 0424-671-7553. Pueden llamarme cualquier día, a cualquier hora, para hablar de la gracia del Señor. Recibo por el poder que Dios me ha dado como ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Yo, Miguel, príncipe de Dios, te declaro sano de toda enfermedad. Si quiere, vaya y hacerse los exámenes porque está sano de toda enfermedad. Que el médico dijo esto, que busque otro laboratorio y usted está sano. Y recibo en el amor de Dios que también estás próspero con toda prosperidad. Que el Señor abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de su justicia. Porque de lo que Dios te da, tú también vas a dar. Vas a ayudar al prójimo, vas a ayudar a tu hermano, vas a ayudar a tu amigo. Para la gloria del Dios y Padre eterno. Recibo en el amor de Dios que te presento como una virgen pura a Cristo, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, con una limpia conciencia. Y recibo que esa llama flameante del Espíritu Santo de Dios que está en ti alumbra todas las naciones. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Ángeles, con todos ustedes, amadas. Recuerde suscribirse en YouTube y en TikTok y darle me gusta, darle corazoncito para que estas cosas lleguen mucho más rápido a todas las naciones. Ángeles con todos ustedes.